Buenos días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión. Vamos a revisar justamente la parte de minerales, que ya es lo último que nos falta en cuanto a los nutrimentos que no aportan energía. Y a partir de, dependiendo qué tanto avancemos hoy, vamos a ir haciendo diferentes ejercicios donde conjuntemos la parte del gasto energético, la parte de los macronutrimentos y la parte del agua, porque finalmente les mencionaba un punto muy importante. El nutriólogo es, pues desgraciadamente, ¿no? Sí o sí el que hace una prescripción dietética. Entonces, dentro de esa prescripción es importante que sepa aplicar las fórmulas para la determinación del requerimiento energético, porque de lo contrario puede llevar a una administración inadecuada de energía. Cuando hablamos de un paciente que está en estado de salud, no hay mayor problema. Finalmente, la función homeostática está normal. Sin embargo, cuando hablamos de un individuo en enfermedad es donde nos preocupa, porque imagínense una prescripción inadecuada en un paciente que estuvo hospitalizado mucho tiempo y que de pronto calculemos de más, pues principalmente ahí es donde conoceremos las desventajas. Entonces, habíamos estado hablando en la clase pasada de las vitaminas, un tema muy interesante, lo vimos un tanto compacto y alcanzamos a hablar un poquito de los minerales, justamente de que se dividen como macro y micro por la cantidad que se requiere. Muchas veces macro cuando se requieren cantidades superiores a los 100 miligramos, micro cuando es menor, y están los que son traza, ¿no? Donde se requieren cantidades súper chiquititas normalmente, pero eso no quiere decir que no sean importantes, porque, por ejemplo, el yodo entra en este grupo y cuando falta el yodo pasan cosas graves. También aquí mencionábamos elementos contaminantes como el caso del plomo, el cadmio, mercurio, porque los podemos obtener a través de la dieta, se pueden estar consumiendo y generar repercusiones en la salud. Es difícil realmente tener deficiencias de minerales porque están ampliamente distribuidos en alimentos, aparte de que son resistentes a los diferentes procedimientos culinarios o tecnológicos, ¿no? En la industria alimentaria. No se ven, a ver, permítanme un segundo. Nela. Ay, perdón. No se ven alterados por el caso de la luz, el calor, pero se pueden llegar a perder, por ejemplo, en los calditos, en los lixiviados, eh, por ejemplo, en la fibra que no se absorbe, entre otros. Ahora, en cuanto al contenido, normalmente existen las tablas de referencia, sin embargo, su contenido es variable según la procedencia. Y además hay alimentos que contienen sustancias que actúan como antinutrientes e impiden la asimilación de los minerales porque forman complejos, como por ejemplo el ácido fítico, que está presente en muchos vegetales, que lo que hace es quelar, se une pues a los minerales. Entonces, al estar unido, ¿qué va a ocurrir? Va a impedir la absorción adecuada de este y pues no decirlo de esta forma, pero ya no se va a aprovechar al 100. Entonces, un macro mineral que tenemos es el calcio, es el más importante porque el 99% del calcio se encuentra como fosfato cálcico formando parte de los huesos. Y pues su función en nuestro organismo principalmente es estructural. Sin embargo, el 1% restante se encuentra de forma libre, pero a pesar de que hablamos de un porcentaje chiquito, tiene funciones súper importantes porque tiene funciones reguladoras y pues intervienen procesos como la contracción muscular, la transmisión de los impulsos nerviosos, la coagulación de la sangre, entre otros.
Sabemos que existen diferentes fuentes de calcio, tanto animales como vegetales. Sobre todo los lácteos, ¿no? Son los que tienen una mejor biodisponibilidad porque además contienen vitamina D y lactosa que favorecen la absorción de este mismo. Y tenemos otras fuentes animales, por ejemplo las sardinas y algunos mariscos. En el caso de los vegetales, ojo ahí, existe ácido fítico y ácido oxálico. Este detalle disminuye la absorción del calcio y al contrario tienen un efecto de antinutrientes. Aparte, agréguenle que del calcio de la dieta solo se absorbe un 20 a un 30% en condiciones normales. Hay excepciones, como es el caso de los niños y las mujeres embarazadas, donde la absorción puede llegar hasta un 50%. Entonces, aquí les hago este comentario y esta reflexión porque ahorita que encontramos que está súper de moda las leches vegetales, el calcio que esté aportando esa leche vegetal no se va a absorber de la misma forma que el calcio de la leche de vaquita, ¿no? O de otros lácteos. La pregunta del millón, ¿qué es mejor? Pues dependerá de cada paciente. Si su paciente aún está acostumbrado a los lácteos o ya los quitó desde hace tiempo, el bolsillo, ¿no? Porque estarán de acuerdo que, por ejemplo, una leche vegetal cuesta 1.3, 1.5 veces más que el costo normal de la leche. Entonces, pues ahí ese tipo de situaciones es importante considerar a la hora de estar haciendo los planes dietoterapéuticos. Y en cuanto a la absorción, pues puede ser por dos mecanismos: por transporte activo, en donde participa la vitamina D y es saturable, o bien por difusión pasiva, que no es saturable y este mecanismo es independiente de la vitamina D. Los niveles recomendados son muy variables porque, por ejemplo, podemos tener para un adulto que 800 miligramos cubren sus demandas, mientras que tenemos situaciones donde las cantidades requeridas son muy altas, 1200 miligramos, como es el caso de mujeres embarazadas. Otro mineral súper importante que tenemos, aquí está, es el fósforo, y es el segundo importante en el organismo porque se halla en forma de fosfato. El 80% se encuentra formando parte del esqueleto, adivinen con quién, con el calcio, y tiene una función reguladora muy importante en estructuras como el ATP y los ácidos nucleicos. También participa en equilibrios ácido-base, regula el pH, forma parte de los fosfolípidos, pues ahí tiene el nombre, ¿no? Fosfolípido, de la membrana de las células. El fósforo pues realmente se encuentra en muchísimos alimentos, por ejemplo en leche y sus derivados, carne, pescado, huevos, cereales. Sin embargo, pasa similar, que en cereales está menos disponible y a diferencia del calcio se suele absorber en el intestino entre un 70 y un 80%. Entonces, aquí es un poquito diferente la situación. Más o menos las ingestas recomendadas igual andan entre los 800 miligramos cuando hablamos de un individuo adulto. En el caso del sodio, es uno de los más polémicos, sin embargo es muy importante para el mantenimiento de los fluidos y en la integridad celular. Recuerden que cuando entra, o sea, juega siempre con el potasio, ¿no? Se encuentra en forma ionizada, sobre todo en el líquido extracelular, y es generalmente abundante en casi todos los alimentos. Y pues la deficiencia del sodio realmente es poco probable, ¿no? Hay más problemas por el exceso que por la deficiencia. Sus alimentos fuentes les digo que son varios, pero especialmente en aquellos alimentos enlatados o en conservas, por ejemplo las aceitunas, los quesitos, salsas, o en algunos alimentos que de por sí son muy salados, el tocino, algunas carnes que están saladas justamente.
Lo recomendable es un consumo que esté más o menos sobre los 2.5 gramos de sodio al día. Ojo, es diferente hablar de sodio que de sal. En otras experiencias educativas aprenderán a hacer la conversión de sodio a sal de mesa para justamente la prescripción dietoterapéutica del paciente. En el caso del potasio es importante en el mantenimiento de los fluidos, pues les había dicho, siempre está sodio y potasio, interviene en la excitabilidad muscular, en el funcionamiento cardíaco, es muy abundante en el líquido intracelular y su distribución en los alimentos está muy extendida. Hay aportes suficientes si se consume de forma habitual frutas y verduras. Pues de hecho, les había mencionado en su momento, está el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes para Pacientes Renales, donde clasifica los alimentos con base a su contenido de potasio. Pues adivinen quiénes están ahí, las frutas y verduras. También hay fuentes de origen animal, como es el caso de la leche y la carne. Y la absorción del potasio, sobre todo es a nivel intestinal, más o menos algo que se recomienda es que el aporte de sodio y potasio sea similar en aportes. Lo mismo que se está recomendando de sodio debe de ser para el potasio. Es decir, si yo estoy mandando un plan dietoterapéutico que el aporte de sodio esté sobre los 2000 miligramos, pues lo mismo deberá aplicar para el caso del potasio. En cuanto al cloro, se encuentra generalmente como forma de ion cloruro y normalmente también está asociado con el sodio, por lo tanto abunda en el líquido extracelular. Interviene en muchísimas funciones y, por ejemplo, en el estómago, pues es donde tenemos la mayor secreción porque se secreta como ácido clorhídrico, pues para poder permitir todo el proceso de la digestión. El cloro normalmente está pues en muchos alimentos y además se aporta en forma de cloruro sódico en alimentos que son salados, por ejemplo, con sal de cocina. Cloruro de sodio, pues. Les dije cloruro sódico. Perdón, se me viene el nombre muy técnico. Otro mineral muy importante que tenemos aquí nosotros, otros que tenemos muy importante, pues es el caso del magnesio. Ay, perdón, un bostecito. El magnesio, su actividad principalmente, muchas veces, digámoslo de esta forma, está asociada a la actividad del calcio, pero además, fíjense que el magnesio forma parte del esqueleto en un 60% de los músculos y de los tejidos blandos y líquidos corporales. También participa en numerosas reacciones, por ejemplo, actúa como un cofactor, está implicado en la síntesis de proteínas, de los ácidos grasos y diferentes procesos metabólicos. Entonces es muy importante en la dieta y la ventaja es que las fuentes principales de este magnesio existen en muchísimos alimentos, por ejemplo, en los vegetales, sobre todo los verdes, porque forma parte de la estructura de la clorofila, también en los cereales, el cacao, las semillas, los frutos secos, ¿no? Todas las oleaginosas. Y su biodisponibilidad es aproximadamente de un 30 a un 40%. En el caso del azufre se encuentra formando parte de aminoácidos como la metionina y la cisteína, por lo cual es súper importante el consumo de este y también forma parte de algunas proteínas, como es el caso de la insulina, la queratina, en vitaminas como la biotina, la tiamina, el ácido pantoténico. Entonces, la ventaja del azufre es que se encuentra en diferentes alimentos, pero especialmente en el huevo, en los cárnicos, todos los que contienen proteínas. Más no es exclusivo, también lo tenemos en aquellos alimentos como el brócoli, ¿no? O que tienen un color como un verde muy, muy, muy fuerte. Para el caso del hierro, un 70% del hierro
dentro del organismo normalmente lo encontramos como ion. ¿Por qué? Porque forma parte de la hemoglobina en la sangre. Mientras que podemos encontrar un 5% en contenido en la mioglobina, y el restante lo tenemos dentro de lo que son diferentes enzimas, otras estructuras como citocromos. El hierro lo podemos encontrar de dos formas, el hierro Hem y hierro no Hem. El hierro Hem lo encontramos principalmente en alimentos de origen animal. Forma parte de la hemoglobina y la mioglobina de estos alimentos y de hecho es el más asimilable. Se suele absorber aprox un 15 a un 30%, mientras que el hierro no Hem forma parte de las ferroproteínas. Sin embargo, tiene una tendencia a oxidarse que precipita y dificulta la absorción. Esto se traduce en que su absorción suele ser de un 2 a un 10%. Y la absorción de hierro no Hem es importante que para que se favorezca existan otros nutrimentos importantes, como es el caso de la vitamina C, azúcares, algunos aminoácidos, por ejemplo, la histidina, la cisteína, la metionina. ¿Por qué? Porque además podemos tener en los alimentos de origen vegetal la presencia de ácido fítico, ácido oxálico, taninos, que realmente lo que hacen es unirse o tenerlo quelado, entonces se dificulta la absorción. Y también aquí pasa algo muy interesante de que la absorción se reduce si hay un exceso de otros iones metálicos, por ejemplo, el cobre o el zinc, o también si hay un bajo consumo de proteínas en la dieta. Entonces, son elementos que deben de estar considerando al momento, sobre todo de tratar a aquellos pacientes con un grado de anemia derivada de hierro y que pueda ser tratable a través de un plan dietoterapéutico. Les estoy hablando de una anemia que no sea grave. Si ya es una anemia muy acentuada y por ejemplo imagínense una paciente embarazada con anemia grave, pues obviamente no me lo puedo llevar campechano con la dieta porque estoy poniendo de mano otras funciones importantes, ¿no? Entonces, les menciono todos estos puntitos en virtud de esto. Fuentes principales, pues bueno, ya les estaba diciendo, ¿no? La carnita, ¿no? La proteína, pero también está presente en el marisco, huevos, frutos secos, la leche. La leche tiene poco hierro, pero su absorción es muy buena. Y, por ejemplo, las legumbres y los vegetales leguminosas, perdón, y vegetales de hoja verde, pues son un buen aporte de hierro. Sabemos que pues la deficiencia produce la anemia. Otro microelemento esencial pues viene siendo el flúor, que se encuentra formando parte de la estructura de los huesos y los dientes. Ayuda a que se mantengan resistentes, entonces tenemos diferentes fuentes como puede ser el pescado, el marisco, el té y por ejemplo justamente para prevenir las deficiencias de flúor se utiliza agua fluorada, sobre todo en la etapa infantil. Sin embargo, debe de ser de forma controlada porque el exceso es perjudicial, sobre todo por ahí en algunas regiones del país. Lo que ocurre es que el agua tiene mucho flúor y pigmenta los dientes. Tienen unas manchitas muy características. En cuanto a otros microelementos esenciales muy importantes, tenemos el zinc, que tiene un papel importante en el sistema inmunológico, de hecho, también es importante para un funcionamiento adecuado de la retina, interviene en varias enzimas del organismo implicadas en la digestión, en la síntesis proteica, transporta el dióxido de carbono, muchísimas funciones. De hecho, después del hierro es el oligoelemento más abundante del organismo.
y su absorción sobre todo es a nivel intestinal. Lo podemos encontrar principalmente en el hígado, en la próstata, en los riñones, en el músculo, en los huesos y en la piel. Dentro de la ventaja que tenemos del zinc es que es muy abundante en alimentos como el germen del trigo, la soya, mariscos, carne, hígado, huevos, entre otros. Sin embargo, existe una competencia entre zinc y cobre. En cuanto al cobre, pues es importante, interviene en la formación de los glóbulos rojos, en el transporte y en el almacenamiento de hierro, en el funcionamiento del sistema cardiovascular, en la formación del colágeno incluso, y actúa como un antioxidante, como un antiinflamatorio, forma parte de numerosas enzimas. También la ventaja que tenemos en cuanto al cobre es que es abundante en muchísimos alimentos. Y también tenemos el manganeso, que similar, interviene en numerosas reacciones porque funciona como cofactor principalmente, y de hecho su deficiencia puede ser suplida por otros elementos como el hierro, el cobre o el magnesio. Entonces ahí es como una pequeña ventaja. Sin embargo, su deficiencia provoca retrasos en el crecimiento y anormalidades reproductivas y pues esqueléticas principalmente. Ay, perdón, un poquito de agua. En cuanto a los elementos traza, pues bueno, les mencionaba, se precisan en cantidades chiquititas, normalmente cantidades inferiores a 1 miligramo por día. Sin embargo, no quiere decir que no sean importantes porque funcionan como cofactores en numerosas enzimas y de hecho son vitales para el correcto crecimiento, funcionamiento de nuestro organismo. Tal es el caso, por ejemplo, del sodio, del yodo, que es un elemento necesario para la formación de las hormonas producidas por la glándula tiroides. De hecho, las hormonas tiroideas, esa es su cualidad, que son las únicas que poseen yodo y son muy importantes en diversos procesos, por ejemplo, el crecimiento, la reproducción, la formación de los huesos, el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, la correcta síntesis de proteínas, la regulación del metabolismo. Entonces, su deficiencia puede traer diferentes alteraciones, sobre todo, ¿qué pasa muchas veces? Crece la glándula tiroidea y da una enfermedad que se conoce como el bocio, que es este crecimiento. El yodo, pues normalmente lo absorbemos nosotros en forma de yoduro y alimentos ricos en yodo, principalmente el pescado y el marisco. Pero, como había mencionado, o bueno, de pronto lo menciono en algunas clases mucho, lo que se hizo para prevenir este problema de deficiencia de yodo fue agregarlo a la sal. De hecho, siempre estén curioseando en la sal, por ejemplo, la fina, ¿no? Puede ser que encuentren la sal con la etiquetita roja o con la etiquetita amarilla. Una es la sal yodada y la otra es la yodada fluorada. Y lo menciono porque de pronto, igual hablando de modas, se puso muy de moda la sal rosa del Himalaya, que porque el contenido de sodio es más bajo. Sin embargo, ojo, este tipo de sal no aporta yodo. Aparte de que el costo, pues bueno, ni les quiero platicar, ¿no? Hay mucha diferencia entre la sal normal y este tipo de sal. Entonces realmente, pues siempre que vayan a hacer este tipo de prescripción de este tipo de productos, revisen, ¿no? De dónde es su paciente, qué otros alimentos ricos en yodo está consumiendo y si el bolsillo lo puede soportar.
Otro elemento esencial que tenemos pues es el cromo, que es súper importante para el metabolismo de la glucosa porque permite que se metabolice adecuadamente, entonces se obtenga la energía necesaria. También interviene en la respuesta de la insulina frente a la glucosa, por lo que una deficiencia de cromo puede dar síntomas similares a la diabetes. Y la ventaja del cromo es que lo tenemos en diferentes alimentos, sobre todo cereales, pero también en la levadura de cerveza. Tenemos otros elementos importantes, como es el caso del molibdeno, que también participa en diferentes funciones. Realmente es difícil de hablar de una deficiencia y pues está presente en muchos alimentos. El selenio, por ejemplo, tiene propiedades antioxidantes en el organismo y de hecho es importante para el correcto funcionamiento también de la glándula tiroidea, porque ahí hay proteínas que se componen con selenio. Entonces, la deficiencia puede traer alteración de la glándula tiroidea, también puede haber mayor cantidad de infecciones, entre otros. El selenio está presente en alimentos como el pescado, la carne, cebolla, levadura de cerveza, pan, cereales, bueno, muchísimos alimentos realmente. El cobalto, por ejemplo, es muy importante porque forma parte de la estructura de la cianocobalamina, recuerden vitamina B12, entonces ya les estoy diciendo en dónde lo vamos a encontrar, obviamente, pero adicional lo podemos encontrar el cobalto así solito en frutas, verduras, cereales y pues por ejemplo la cerveza lleva cobalto como un agente estabilizante, lo cual puede dar problemas por exceso de cobalto en enfermos con patologías renales. Ventaja y desventaja para la cerveza, ¿no? También tenemos otros como el níquel, que realmente no se conoce como a detalle su papel en el organismo, pero parece ser implicado en el correcto crecimiento. Dentro de las recomendaciones, pues son muy variables a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, por eso aquí no les coloqué como tal cual ese detallito, porque lo vamos a ver, de hecho, tenemos otro tema que es nutrición en las etapas de la vida y pues hablamos de los nutrimentos más importantes, ¿no? Ahora sí, el agua. Ay, no se mueve. El agua es un nutrimento no energético, pero cómo lo necesitamos, porque es un componente importantísimo, constituye nuestro cuerpo en un 55 a un 60% y cumple con múltiples funciones fisiológicas, metabólicas, por ejemplo, transporta los nutrimentos en la sangre, elimina productos de desechos en la orina, conduce los impulsos eléctricos a través de los nervios y fibras musculares, actúa como regulador de la temperatura corporal, forma parte de la composición de los músculos y ayuda a proteger los órganos internos, muchísimas funciones. Entonces, nuestro organismo lo podemos encontrar en dos formas, el agua intracelular, es decir, dentro de las células, y el agua extracelular, fuera de las células, ¿no? Y recordemos que también está en los fluidos corporales como la sangre, la saliva, todas las secreciones intestinales que se producen, en la orina. Y el agua pues realmente además tiene diferentes electrolitos que son necesarios, que ahorita estamos revisando, el sodio, el potasio, el cloro, que forman parte de funciones muy importantes. La cantidad de agua que nosotros necesitamos depende de la edad, del peso, la estatura, el estado fisiológico, así como la actividad física y el clima donde se vive. Sin embargo, la ingestión diaria recomendada varía entre 1 a 1.2 mililitros por cada kilocaloría consumida. Por ejemplo, si se considera que los adultos requieren un promedio de 2.000 calorías, pues se debe de consumir entre 2 a 2.500 mililitros de agua por día. Sin embargo, por ejemplo, si la persona vive en un lugar
muy cálido o practica mucha actividad física, pues el requerimiento hídrico puede aumentar, incluso irse hasta los 3 litros o más. Una mujer embarazada requiere consumir más agua debido a que aumenta de forma importante la distribución de líquidos en su cuerpo y se pueden llegar a requerir hasta 3 litros o más al día. Asimismo, durante la lactancia, ¿por qué? Pues porque es importante que exista una hidratación adecuada que permita la formación adecuada de leche. También en el caso de, ay, permítanme, ahí está. En el caso de los niños, pues sobre todo adolescentes, bueno, o sea, niños, por ejemplo, un niño en edad preescolar puede requerir litro 200 al día, un niño escolar hasta litro 600 y un adolescente pues ya tener el requerimiento incluso como de un adulto o más, ¿no? Sabemos que la deficiencia de agua se traduce en una deshidratación y si no se corrige a tiempo pues puede ser grave. Por ejemplo, que va a haber una sed intensa, irritabilidad, calambres, un dolor intenso de cabeza, las mucosas van a estar resecas, la piel va a estar seca, puede haber falta de concentración y en niños puede dar lugar a un llanto sin lágrimas. Entonces, esto es muy, muy importante. Ay, perdón, hablando de agua, tomé agüita. Entonces, les digo, el agua no es energética, más no quiere decir que igual no sea algo importante para nuestro organismo. Ahora, con esto, chicos, pues damos por terminada la parte de los nutrimentos que no aportan energía. Viene la parte, pues, de hacer el ejercicio. Entonces, permítanme un segundito. Chicos, si están en sus posibilidades porque estén trabajando en un celular, les voy a pedir que tengan a la mano la presentación del gasto energético, por favor, para poder ir viendo las fórmulas del gasto energético y un poquito más ágil aquí la cosa.
Hola, hola, ¿me escuchan bien aquí en este Sí, micrófono? maestra. Sí, maestra. Ah, ya, gracias. Es que creo que el otro se escuchó ahí como medio cortadito. Les decía que si pueden tener ahí a la mano la presentación del gasto energético para ir sacando diferentes requerimientos. Entonces, permítanme un segundo. Ahorita lo vamos a ver de forma muy general. Ahorita no vamos a meter evaluación del estado nutricional, no lo vamos a hacer como a pie, de pies a cabeza bien hechecito, sino es un cálculo rápido para, para irnos familiarizando principalmente, les digo, con el aplicar las diferentes fórmulas. Entonces, denme un segundito nada más, en lo que reacciona la máquina. Bueno, para este primer ejercicio, supongamos que ustedes están evaluando, están trabajando con una persona, un hombre de 34 años, con una estatura de 176 centímetros y un peso de 83 kilogramos. Entonces, pues ya están encontrando, ¿no? Hay diferentes datos interesantes para trabajar con este paciente, ¿no? Pues los lleva como a querer llegar a ver, permítanme. Ya, ok. Les decía, están con un hombre de 34 años, 176 centímetros, peso de 83 kilogramos y pues ya están buscando, ¿no? ¿Cuál es la mejor prescripción energética para este caso? Entonces, el primer punto o la primera fórmula que nosotros estábamos revisando en un momento dado era la fórmula de Harris y Benedict, que les mencionaba. Esta fórmula tanto tiene ventajas como desventajas. Dentro de las desventajas es que en la mayoría de los casos puede o sobreestimar la cantidad de energía que aporta, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene por ahí la presentación a la mano que nos pueda decir la fórmula de Harris y Benedict. Maestra es 66.5 Permítame tantito. Ajá, 66.5. más 13.75. Uh-huh. Abrimos paréntesis, peso en kilogramos, 33. Ajá. más 5.0. Uh-huh. Abrimos paréntesis, estatura en centímetros, Uh-huh. menos 6.79. Ahí voy, espérame tantito. Ahí, permítame lo que reacciona. Ya colapsó aquí la máquina.
Ah, ya. ¿Me repites, César, después de estatura, por favor? 6.79, bueno, menos 6.79 Ajá. y edad en años. Por edad, ¿cuántos años tenía? Ah, 34. Ajá. Ok, entonces, aquí un aspecto muy importante que debemos de considerar de esta fórmula, en primer lugar, chicos, es el familiarizarnos con la calculadora. Puede ser que les cause un poquito de gracia, pero no, a mí no me causa tanta gracia, porque de verdad me ha pasado con algunos alumnos que de pronto ponen la fórmula y el no abrir o no poner paréntesis puede dar lugar a fallos. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es muy importante que les decía, si bien no se las van a saber de memoria, que sí conozcan si la fórmula lo que emplea es el valor, por ejemplo, de la estatura, pero ¿en qué? Si es en centímetros o en metros o de qué estamos hablando. Ahorita, perdón, creo que me sacó mi computadora. Ahorita que restablezca la conexión, pues la vuelvo a compartir. Pero ese es el segundo aspecto, que se familiaricen con qué coloca, porque de pronto por ahí en algunos exámenes me ha tocado que ponen en esta fórmula de Harris y Benedict la estatura, pero en metros. Entonces, pues obviamente el resultado que te va a dar es muy diferente. Aquí, por ejemplo, con base a esta fórmula, no sé si ya lo colocaron en su calculadora, si pusieron, bueno, si están despejando la fórmula, pero ¿quién me dice cuánto les dio de energía requerida? A mí me dio 1856.89. Exactamente. Es importante, les digo, que siempre, bueno, aquí si de pronto alguien le dio un resultado diferente, primer punto, revisar cómo puso la fórmula en la calculadora y segundo, revisar que los datos estén en concordancia. Recuerden que Harris y Benedict únicamente lo que nos da es el valor del gasto energético basal. ¿Qué nos falta sumar aquí? Nos falta sumar todavía la parte de la energía y nos falta sumar todavía el efecto termogénico de los alimentos. Entonces, el más fácil que podemos agregar, si lo ponemos en pasos, por ejemplo, paso 1, obtener el requerimiento con base a Harris y Benedict. Ya está. Paso 2, a este valor nosotros le tenemos que sumar el efecto termogénico de los alimentos. Recuerden que les mencionaba que el efecto termogénico de los alimentos normalmente disminuye minutos posteriores a la comida, sobre todo pues después de los 90 minutos, descendió considerablemente, por lo cual no se considera un valor superior al 10%, porque de lo contrario estaríamos sobreestimando energía en este proceso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A estas 1856.89 calorías, yo le voy a sumar el 10%. Empiezo con el 10%, pues porque no hay mayor operación matemática a realizar aquí. Si mi 100% es 1856, pues mi 10% es 185.68. Lo que me daría por resultado son 2042.57 calorías. Entonces, aquí, pues déjenme quito el mayús, calorías. Aquí, segundo punto, check. Tercer punto, sumar la actividad física. Si tienen ahí la presentación a la mano, recordarán que viene como la clasificación.
Supongamos que este hombre pues realmente no practica algún ejercicio, por el contrario, tiene un trabajo en oficina y realmente se la pasa el tiempo, la mayor parte del tiempo sentado. Entonces aquí a este individuo nosotros lo podríamos considerar realmente con una actividad física pues muy sedentaria. De hecho ahí la tablita, recuerden que en muy sedentaria vienen actividades en posición sentada, por ejemplo, trabajo de oficina, pero también otras como manejar o pintar, planchar, cocinar, y representa el 30%. Aquí este 30% lo podemos hacer de dos métodos. Y se los pongo así como muy puntualito porque sí, muchos de ustedes llegaron a tener esa duda. Entonces no me gustaría como continuar avanzando y que se quede esa duda, ¿no? Entonces, pues para saber a cuánto es ese 30%, lo puedo hacer por reglita de 3. Es decir, ese 30% por 1856.89 entre, ay, perdón, es que ya traigo ahí medio reseca la garganta. Ya, perdón. Les decía que ahí yo puedo hacerlo de forma manual, es decir, hago por regla de 3 las operaciones para saber a cuántas calorías se están representando en ese 30%, es decir, 557 calorías, y esas 557 yo las sumaría a estas 2042.57 para obtener pues justamente el requerimiento, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí en otro paréntesis. El gasto energético basal con base a la fórmula de Harris y Benedict más el 10% de ETA más pues justamente ese 30% de estas 557.06 calorías, lo que me daría por resultado 2000 2042.57 más 557.06 me da por resultado 2.599.63. Entonces aquí yo ya estaría obteniendo las calorías totales, o sea, aquí yo ya estoy representando justamente el GET. Pero, como se dan cuenta, sí es un tanto laborioso, sin embargo se los describo porque de pronto sí ya vemos quienes somos muy malos con las matemáticas. Ahora, este es el primer ejemplo del paso 3. Otra forma simplificada es que nosotros lo reflexionemos de la siguiente forma. Si Harris y Benedict me está dando el gasto energético basal y eso representa un 100%, si yo lo quiero transformar en decimal, pues lo divido, ¿no? Ese 100 entre, para obtener el decimal, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que yo, reflexionando esto, ¿no? 100 entre 10, pues obviamente me da perdón, entre 100 me da a 1. A ver, el 30% igual, pues 30 entre 100 me da 0.3, ¿ok? Y si estoy diciendo que el gasto energético es igual, el total, ¿no? El basal más
la actividad física, ahorita sin considerar el ETA, sumo el 1 más el 1.3. Entonces aquí yo considero, parto de esta premisa y digo, ok, multiplico 1856.89, que es mi 100%, por 1.3, y me va a dar exactamente el mismo resultado que si yo sumara estas 1856.89 más las 557.06 calorías que obtengo de ahí, que son 2.413.95. Y a esto, si yo le sumo lo del efecto termogénico de los alimentos, que son el 10%, las 185.89 calorías, me va a dar exactamente este mismo resultado, ¿no? De 2.599.63 calorías. Ahora, hasta aquí le dejamos, chicos, y lo retomamos en la siguiente clase. Les digo, lo vamos a hacer con todas las fórmulas, todos los métodos y considerando también los macro y el agua. Entonces, cualquier duda, nos vemos al ratito. Les mando el link de la otra clase. Gracias.